Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este martes 20 de junio. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por esa fiel sintonía. También a usted tenga muchísimo cuidado, sobre todo por los grados de influencia atmosférica que están afectando, lluvias pero muy frecuentes en nuestro territorio, los cuales pues de alguna manera provocan deslizamientos de tierra, así como también crecimiento de ríos. Tenga muchísimo cuidado y especialmente si usted se desplaza por nuestras carreteras. Este día en el estudio me acompañan dos dirigentes sindicales para conocer de ellos desde su propio punto de vista también la problemática y las soluciones en las que se debe o en las que debe incurrir una reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Por cierto, un poco letargado el debate al no encontrar consenso ni acercamientos del mismo. Me acompañan Rolando Castro, secretario de Relaciones Sindicales dentro de Astran. Gracias por acompañarme, Rolando. Muchas gracias, Neto, por la invitación. Agradecer, como tú dices, al Todopoderoso por un día más que nos da de vida. Bueno, y compartir con Roger también es un privilegio y sobre todo dirigirnos a tu teleaudiencia. Así es, también Roger Gutiérrez, vocero de la Unión de Trabajadores. Gracias por acompañarme, Roger. Sí, muy buenos días, estimada teleaudiencia. Aquí estamos para tratar de servir en un tema tan complejo y tan difícil, pues, para los distintos interesados en el tema. Así es. Y es que entre más transcurren los días, más incertidumbre crea la falta de un consenso real que busque garantizarle a la población una pensión digna y también sustentable en el tiempo. En este contexto es válido conocer la visión que tiene parte del sector sindical en este tema, que por cierto requiere del aporte más técnico que político, pues desde su reforma en 1996 el actual sistema ha demostrado ser inseguro. Así es que la pregunta es válida colocarla en este análisis. ¿Qué aporte puede dar el sector sindical en esta discusión? Vamos a hablar de estas nuevas reformas que se han presentado como iniciativas y otros aspectos elementales de ellas. Nos vamos con nuestra compañera de labores, como siempre, Lorena Melara, para que nos dé los insumos pertinentes que vamos a sumar en esta hora y media con nuestros invitados y así de esa manera reforzar nuestra conversación. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el sector laboral juega un papel importante en esta discusión, no solo por los aportes que pueda brindar, sino también porque en un futuro serán los afectados o beneficiados directos de las reformas que hoy en día se implementen. Veamos. En reuniones privadas, los diputados buscan una discusión con base técnica sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. El consenso parece estar lejos. La voluntad, el sentido de urgencia, no lo vemos. O sea, estar viendo un tema tan complejo como este de pensiones en una reunión semanal de 2-3 horas no es posible. O sea, a ese paso, a ese ritmo, no creo que lleguemos a mucho en lo que resta del año. Ojalá que me equivoque, pero sí realmente lo veo bien complicado. Yo creo que aquí fuera bueno, importante, meter ya el apoyo técnico de organismos internacionales. Sobre la mesa hay distintas propuestas, cada una con aportes y críticas según avanza el análisis. Lamento mucho definitivamente que hay varias personas que de manera un poquito sesgada están apoyando la iniciativa de la ICP tal y como ha sido presentada. ¿Por qué? Debemos de saber que la OIT, que hay un acuerdo de la OIT en el cual establece que el pago de la pensión mínima que deben de tener sus firmantes es 40%. ¿Cómo va a pasar que después de 20 años de un mal funcionamiento vamos a aprobar una iniciativa de la ICP que lo que va a hacer es producir pobres? La ICP produce pobres como tal. Es importante que la sociedad, antes de eso, reciba un informe de la evaluación que el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, le ha hecho a las diferentes propuestas. Porque pareciera ser
que la propuesta del sistema mixto es la que ha salido peor evaluada. Garantizarle a la población una pensión digna es la expectativa, partiendo sobre todo de la crisis en la que ha caído el actual sistema. Ernesto, es de mencionar que entre los puntos que generan mayor debate está la edad de jubilación, apostarle a un sistema mixto o mantener el individual. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, en efecto serán elementos claves que vamos a sumar desde la perspectiva de nuestros invitados para poder entender y comprender cuál podría ser la proximidad que tiene una solución al tema de las pensiones. Así es que desde ya aprovecho para invitarlos también para que participen ustedes, amigos televidentes. Nos interesa interactuar con ustedes. @diálogo21, @Neto López Radio son las dos cuentas que están ahí precisamente para que usted nos haga llegar sus comentarios y preguntas. Y si no, también genere ese debate a través de las redes sociales de manera fructífera y productiva para poder sacarle el mejor de los provechos. También recuerde, nuestra señal está en vivo, abierta a tiempo real. Lo único que tiene que usted es ingresar a nuestra cuenta en Facebook. De esta manera usted puede tener nuestra señal en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora. Bueno, a ver, antes de entrarnos en las propuestas y conocer la visión que tienen ustedes sobre el tema de la reforma o un nuevo sistema de pensiones, ¿cuál es la valoración que tienen ambos sobre el estatus de discusión que hay? A ver. En primer lugar, hay que poner en contexto por qué se está profundizando en este día, en este momento, en esta coyuntura, el sistema de pensiones en El Salvador. Y quizás en el contexto se ve una preocupación fuerte del gobierno, se ve una preocupación fuerte de los políticos, se ve preocupación fuerte de la Asamblea Legislativa, se ve preocupación fuerte por parte del sector empresarial, pero poniendo en contexto por qué está el debate ahora del sistema de pensiones, ninguno de estos actores está debatiendo la construcción de un sistema justo y digno, y porque ejerce en ellos una preocupación latente de defender un sistema de pensiones justo y digno para la clase trabajadora. Eso hay que dejarlo claro, Neto. El contexto está definido por una profunda crisis fiscal. No es porque se ha dado cuenta el sector político, empresarial, el gobierno, de que el sistema de pensiones en El Salvador está naufragando, está en una situación difícil. Es precisamente porque el sistema de ahorro de pensiones tiene hoy cerca de 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares, el gobierno del presidente Saca en aquel momento tomó el 40% que lo definió con los certificados de inversión previsional. Posteriormente llega el gobierno del cambio, presidido por Mauricio Funes, en un momento, y eso hay que dejarlo bien claro, porque acá he visto debates donde dice, es cierto, esos fueron los diputados de derecha, y era un gobierno de derecha que lo hizo. Pero resulta que gana un gobierno de izquierda, presidido por Mauricio Funes en ese momento, y también toma otro porcentaje. Este gobierno actual incluso ha tomado otro porcentaje, a tal grado que anda cerca ya del 55% de la plata de los trabajadores tomado por el gobierno. Estamos hablando de que en ese momento eran 9.000 millones de dólares, 5 por 9, 45, cerca de 4.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede? Hay una verdadera profunda crisis fiscal en El Salvador. Producto de esa crisis fiscal, allí ven que hay latente cerca de 4.000 millones de dólares disponibles. Entonces, muy bien, el gran pensante, el tanque de pensamiento del ministro de Hacienda dice, sencillo, de esos 4.500 millones de dólares más que están ahí disponibles, tomémoslo y lo prorrateamos para naufragar, para sobrevivir estos 2 años que quedan del actual gobierno. No está, y esto es para dejar claro en el contexto cómo está la situación. No es que se esté discutiendo que un sistema de pensiones está colapsado, no es que el sistema de pensiones haya sido deficiente o esté... Claro que hay deficiencia ahorita con los primeros pensionados que se van a dar, que van a tener cerca del 30%, producto que los certificados de inversión previsional han estado ganando de rentabilidad el 1.23%. A ver, pero tu tesis entonces es que no siga funcionando el sistema actual que tenemos. Todo sistema es perfectible, Neto. Este sistema, vamos a ver, aquí hay dos cosas. A ver, porque si achacas un poco el tema de que la problemática se genera a partir del problema fiscal y que aquí hay un dinero y que el gobierno lo que agarra es lo más fácil, entendería yo pues que el sistema que se ha tenido en el país ha sido efectivo. El gobierno tiene
tiene tres opciones para resolver el tema fiscal en El Salvador. Uno, armar una verdadera austeridad, pero que sea correcta. Dos, creación de nuevos impuestos o ampliación de los mismos. Tres, tomar el dinero de los trabajadores para sobrevivir estos 3 años. Y resulta de que cualquiera de los otros dos es bien difícil. La austeridad, por más fuerte que llegue, no va a resolver el tema fiscal en El Salvador. Incrementar impuestos, estamos en calendarios eminentemente políticos y electorales en este momento y no lo va a hacer ningún gobierno. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de sector poblacional que golpea el tema de pensiones en El Salvador? El 23% de las personas económicamente activas en El Salvador. Entonces dice, con ese 23% yo puedo tomar esa plata. No estoy diciendo con esto, y lo dejo claro, que el actual sistema está perfecto. Todo hay que corregirlo y es perfectible en el camino. Por ejemplo, es más, ahora han hecho una propuesta que nosotros fuimos invitados, pero todavía esa propuesta hay que corregirla. ¿Qué es lo que debemos de aprovechar como sector laboral? Bueno, en alguna medida, partiendo que hay una coyuntura sobre el tema de pensiones, entonces hoy sí debemos de definir y ajustar el actual sistema de pensiones. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Corregir. Una de las cosas, Neto, que nos ha golpeado fuertemente, los certificados de inversión previsional. Te toman la plata prestada, te pagan el 1.23 y al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y al BID le pagan el 7%. El portafolio de inversiones debe de abrirse, ampliar la cobertura. Tenemos un sector del comercio informal, incluso, de que tiene mayor poder adquisitivo que muchos de los empleados del sector público. Todo ese tipo de cosas deben de ajustarse o reajustarse, pero el contexto como tal, los políticos hoy están debatiendo, y yo estoy altamente agradecido contigo y con el medio por una razón. Los dueños de la plata siempre somos los principales ausentes del debate. Esa plata es de los trabajadores, no es ni de los empresarios, y estos espacios ni de los políticos. abren precisamente para escuchar y entender mejor la opinión que tienen, y por eso lo decía al principio. ¿Cuál es la palabra que tiene el sector sindical en esta discusión? A ver, Roger, exacto, en ese mismo sentido. Sí, muchas gracias. En primera instancia, esta es nuestra propuesta de pensiones y con todo mucho placer se la trasladamos al compañero periodista para que lo tenga y sobre esa base vamos a tratar de exponernos. Esta es una propuesta, a ver, solo para entenderla mejor. Esa es la propuesta que nosotros hemos presentado el 17 de mayo a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Es la unidad sindical. ¿Qué es la unidad sindical? Ajá. Que se suma a las que ya... A la de la ISP presentada en febrero. Hay 4, con esta serían 5. No, con esta forma 4. En teoría es la tercera. Es la tercera. ¿Por qué? Porque se está siempre hablando de que aquellas que han acompañado solo como pieza de correspondencia, diciendo que aquí hay que reformar esto, la nuestra, la de la ISP y la del gobierno, plantean proyectos de ley. O sea, por eso es que están en el debate. Precisamente este día estamos convocados al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para exponer esa propuesta que nosotros tenemos en 20 minutos, que es lo que nos han dado. Y precisamente mi intervención primera en esta oportunidad es establecer que la metodología, tal como Rolando lo ha expresado en algunos puntos, deja mucho que desear. Pues la metodología legislativa es complicada, ¿verdad? Ahí hay fracciones, hay esferas de intereses. Entonces los trabajadores, que el tema de pensiones, como bien se señala, es de los trabajadores, hasta en este momento, 2017, con esas propuestas que se están presentando, está recogiendo un tanto el interés de los trabajadores y trabajadoras. Porque la otra es del gobierno, la siguiente es de la empresa privada, ¿verdad? En su mayoría, las AFP que están adentro de esa propuesta, de ese interés, y hoy la nuestra. A eso en derredor hay otras, ¿verdad? Que están como importantes en el debate. Pero, o sea, la de la ISP, perdón, puede ser ICP, es sector privado. Es sector privado, pero o sea, dentro de la estructura de organización. Es decir, que la de la ISP surge en tanto que la del gobierno no tuvo, como dice el marco de noticias, como que el sistema mixto está satanizado, está como diciendo eso no es la salida. Entonces nosotros queremos explicarnos de que para que nuestra querida población lo comprenda. ¿Qué es un sistema de pensión? Un sistema de pensiones es una protección social que se da a la clase trabajadora, a aquellos que hacen una actividad laboral, para que en un momento estén protegidos sobre ciertas ocurrencias que les pueden surgir en su vida productiva.
la invalidez, se pueden invalidar resultado de accidentes comunes o situación de la violencia en el país, puede pasarle cualquier cosa a alguien, queda invalidado y ya no puede rendir lo mismo. La muerte, puede morir y llegar a su estado de vejez. Incluso muchos hablan de el adulto mayor, la tercera edad, la cuarta edad y la longevidad. Bueno, nuestro promedio anda, dicen, según la esperanza matemática, 72 años las mujeres y un poquito menos los hombres. Entonces, al final, la lucha que estamos sobre la reforma de pensiones debe de cumplir esa protección social. O sea, la parte de la eventualidad de la invalidez, de la vejez y la sobrevivencia, la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Mucho del quehacer que estamos iniciando, como bien lo decía usted, en 1996 a la fecha, determinaba que había un sistema que se ha denominado de reparto, administrado por el Estado, una institución pública. En este caso, la Unidad de Pensiones del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. A partir del 96 se crea una nueva ley y en el 15 de abril del 98 inicia su vigencia. Desde ahí hemos estado en un modelo que se llama sustitución. ¿Por qué de sustitución? Porque el modelo actual está sustituyendo al anterior. Por eso se habla de la muerte del INPEP y la muerte de la UPIS en un tiempo determinado. ¿Eso ha mejorado? Definitivamente nuestra postura no ha mejorado. O sea, las AFP, las administradoras de fondos de pensión, el sistema de cuentas individuales no ha resuelto esa finalidad de protección social. Luego está un modelo paralelo que hay en otros países donde hay una coexistencia de dos modelos. Está el de reparto y está el de cuentas individuales, pero no tienen nada que ver uno con otro. Y la tercera opción es el modelo mixto. Entonces, de aquí quiero rescatar que estamos sobre la base de que si unos dicen que no ha funcionado el anterior administrado por el INPEP y la UPIS, y otros decimos que tampoco el actual ha mejorado esa realidad, entonces, ¿cuál es la opción? Entonces, por eso es que surge el sistema mixto. Y nosotros, en nuestra propuesta, es un sistema mixto. Es decir, hasta 2 salarios mínimos se trasladan al nuevo sistema, el excedente se va a cotizar en 2 formas, ya sea en la continuidad del sistema ofrecido por las administradoras de fondos de pensión o una cuenta individual pública. Es decir, coincide muchísimo, si lo vemos desde esa figura que plantea Roger, coincide mucho con la que el gobierno entonces está planteando, en ese aspecto. O sea, en lo mixto, solo que nosotros, o sea, decimos mixto en tanto que el carácter de propiedad que se le da al sistema, ¿verdad?, está reflejado en el sentido que va a haber una administración pública y una administración privada, ¿verdad? Y que el ejercicio de las administraciones va a generar un fondo solidario público y un fondo privado, ¿verdad? Para que no haya esa lógica que alguien se va a robar algo, pues que alguien va a confiscar algo o que alguien se va a apropiar de algo. No, los fondos son independientes, el fondo privado y el fondo público. A ver, pero ese es un punto de discusión no para todos. Entiendo que tú, dentro de las conversaciones que hemos tenido y he visto algunas ponencias al respecto, no estás de acuerdo con un sistema o dudas de un sistema mixto. Dudo, Ernesto, como plantearle a la población lo siguiente. Usted tiene $1000. ¿Dónde los va a depositar? ¿Dónde considera usted que están mejor garantizados? Nos guste o no nos guste, la banca comercial, que no deja de ser un tanto agiotista porque yo critico ese sistema. O 2, se lo va a depositar al Estado allá con el ministro Cáceres para que se lo cuide. La decisión es tan simple. Cuando la plata está definida por coyunturas políticas y con aspectos macroeconómicos y crisis fiscal como la de ahora, es peligroso, no solo que este gobierno. O sea, ¿no te garantiza la experiencia que se ha vivido con todos estos altos y bajos que ha tenido? ¿A quién lo demandás, económico Neto? Y lo político en el país. ¿A quién demandás, Neto, cuando el Estado te quita lo tuyo? ¿A quién demandamos ahorita de que un Estado salvadoreño fue tan grosero, tan miserable contra la clase trabajadora, que al Banco Mundial y al Fondo Monetario, estos mismos que están hoy gobernando, los criticaron como enemigos ideológicos, políticos y de clase, y a esos enemigos se les ha estado pagando el 7%?
y al sudor de nuestra clase trabajadora le han estado pagando el 1.23%. Nosotros no confiamos en que la plata esté depositada en el Estado. Y no estoy hablando de este gobierno, porque esta crisis que ha sido agudizada es producto de diferentes gobiernos con diferente ideología política. Nosotros no confiamos en que la plata de los trabajadores esté depositada. Tampoco no estamos dispuestos a seguirle dando esa enorme rentabilidad que las administradoras de fondos de pensiones tienen. Nosotros en nuestros aspectos de propuesta complementaria que tenemos, lo definimos de que las AFP deben de sacrificar su rentabilidad. Ya vamos a hablar de ese tema. Voy a hacer la primera pausa comercial porque creo que es otro elemento, ver el tema de cómo se administra el fondo y ver el tema de la rentabilidad, que es el punto. Aquí detrás de todo esto también está la rentabilidad. Exacto. Sobre todo por los indicadores económicos que nos muestran hasta cierto punto una alimentación del sistema, ¿verdad? Con nuevos empleos, porque de eso depende mucho todo buen sistema, digamos, de previsión social, depende mucho del estado económico del país. Así que hablemos de eso también y poco a poco adentrándonos a la propuesta que ustedes tienen. Entiendo, Rolando, que la próxima semana ustedes van a presentar su propia propuesta. Sí. Es decir, te alejas un poco de la ICP y presentan ustedes como Astran una propuesta. Técnicamente tiene bastante soporte la propuesta de la ICP, pero nos distanciamos de esa propuesta porque lleva un condimento bastante empresarial y nosotros lo vamos a plantear desde el enfoque laboral. En el caso de ustedes es esta propuesta que tienen, ¿no? Y que la van a presentar ahora al Congreso. O sea, ahorita estamos en la metodología que el Congreso ha determinado de darnos espacio para conocerla, justificarla como tal. Hablemos de esto cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora hasta el sur de nuestra ciudad capital. Allá está el Boulevard Los Próceres y la conexión que hacemos con el Boulevard Monseñor Romero. Ahí tenemos prácticamente bastante carga vehicular, pero bastante fluido también el tráfico. Así es que usted toma en consideración esta imagen que nos hacen llegar a esta hora y sobre todo también con la debida precaución debido a las lluvias que siguen predominando nuestro sistema atmosférico. De hecho, creo que vamos a tener, según el reporte, más lluvia durante todo el día, por lo cual nuevamente la invitación es para que usted haga y tome las precauciones del caso. Así es que así está el Boulevard Los Próceres en el sector de la conexión que se hace con el Boulevard Monseñor Romero. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Beneficiaría a todo el trabajador, pues, ya que el alto costo de la vida no le permite al salvadoreño subsistir dignamente. Seriamente, que pongan los pies en la tierra bien, como debe de ser las cosas, ¿verdad? Ordenadamente. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar escudriñando y conociendo de manera bastante puntual la propuesta y la visión que tienen dos dirigentes del sector sindical frente a la discusión que hay para reformar o establecer un nuevo sistema de pensiones en el país, quiero recordarles a ustedes que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Fíjese usted, 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Por eso Pollo Campestre, como a ti te gusta. Bueno, Rolando Castro y Roger Gutiérrez, ambos dirigentes sindicales, me acompañan acá. A ver, Roger, entiendo de que este es un tema que desde luego llama al debate saber quién y dónde se deben administrar mejor el sistema de pensiones, es decir, ese fondo, cómo se debe de administrar. Y dentro de esos también están los otros aspectos que tienen que ver con la rentabilidad del fondo,
que tienen que ver con los beneficios para los cotizantes, por ejemplo, el tema de la pensión vitalicia, en fin. De ahí se desgrana todo lo que podría ser el gran debate sobre el sistema de pensiones. Sí, gracias. Para tratar de generar alguna comprensión sobre el tema, hay 4 elementos que el sistema contiene. La cobertura, el asunto de los beneficios, la suficiencia de beneficios que debe de existir en el sistema, la parte de la financiabilidad o la sostenibilidad financiera del sistema y la parte de la administración. Entonces, nuestra propuesta contempla esos 4 elementos y los contempla en razón de qué. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? Cobertura. La cobertura en 1998 andaba alrededor del 24%. Es decir, que de cada 4, 1 es el que está protegido por el sistema de pensiones. 18 años o un poquito más y la cosa está idem, no se ha modificado. Nuestro planteamiento es que hay que mejorar la cobertura y hacemos planteamientos en nuestra propuesta de elevarlo de 25 al 31% la cobertura. ¿Por qué es importante ampliar la cobertura? Porque en la medida que el sistema tenga más cotizantes, en esa medida va a haber más aportes, va a haber más fondos y sobre esa base, ¿verdad?, podemos redistribuir un poco los fondos. Segundo elemento, las pensiones son insuficientes. Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. Las pensiones son muy bajas. Se está ofreciendo tasas de reemplazo del 30%. Si hacemos números de $100 que pueda ganar, me van a dar $30 de pensión. Si gano 1,000, me van a dar $300. Entonces, el punto es cómo mejoramos los beneficios. ¿Verdad? Nuestra propuesta tiene mejora de beneficios de elevar la pensión mínima que está en $207.60 a $300. Los $300 en un momento para muchos, tal vez que están en esferas financieras y todo, podría provocar un caos. Pero $300 en nuestros costos de vida sigue siendo algo insuficiente. Entonces, pero sin embargo nosotros sustentamos con alguna corrida de números de 12 años, de 2018 al 2030, tratando de entender que los ingresos siempre van a ser muy superiores a los egresos, ¿verdad? Entonces estamos tratando que esa pensión se puede elevar 45%. ¿Qué implica? Si la pensión de vejez está asociada a una pensión de sobrevivencia para los menores o las viudas, o una pensión de ascendencia, ¿verdad?, entonces la de invalidez, todo eso tiene vinculación. Si sube la de vejez, tiene en un momento determinado un efecto para subir las otras tipos de pensiones que están muchísimo más bajos que la de vejez. Entonces, en un momento determinado, ¿cuál es la opción? La opción es que al entrar a lo financiero, a la sostenibilidad, nosotros decimos que el sistema mixto es el que va a orientar a partir de la creación del Fondo Solidario de los trabajadores. Entonces, ese fondo solidario necesita dinero. ¿Por qué necesita dinero? Para cumplir con todas las exigencias. Primero, los 100,000 pensionados que ahorita están del INPES y del UPIS, que esas pensiones salen, ya sea préstamos en el Fondo de Obligaciones Previsionales, que es deuda, o vía impuestos, que es todos nosotros los que estamos aquí, estamos pagando esas pensiones, que cada día más son más difíciles. Vamos a entrar a posiciones difíciles hoy en julio para ver cómo amortizamos la deuda. Entonces nosotros decimos, esa deuda, ¿verdad?, se para, ya no hay más deuda, o sea, ya no se le presta al fondo, porque la persona jurídica, ¿verdad?, va a sostener ese nivel. No va a ser el gobierno, ni va a ser las administradoras de fondos, van a ser los trabajadores, en una instancia tripartita que se llama, le hemos dado en denominar Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Entonces, ese va a ser el instituto. Con los tres actores. Trabajadores, gobierno y sector privado. Entonces, esa lógica, entramos al cuarto elemento de la administración, es una administración que estaría asegurando que nadie manosee, que nadie manipule sobre los fondos. Eso sí, nosotros como INAP nos hacemos cargo de ese pago de pensionados, los nuevos pensionados que seguirían pensionando, que seguirían jubilándose,
y la parte de ese grupo de gente que estamos hablando de si los cálculos hacían de que la mayoría de nosotros y nosotras estamos abajo de los $600, casi el 80%. Eso significaría que el INAP, ¿verdad?, trasladaría el 80% de los trabajadores y sus cotizaciones. Si estamos hablando de cotizaciones anuales de 600 millones, al menos nosotros tendríamos 400 millones en el fondo solidario del INAP. Con ese fondo estaríamos cumpliendo el pago de las pensiones, estaríamos mejorando la pensión mínima de 207 a 300 y estableciendo otro tipo de novedades como es los incentivos. Porque el sector, la actual ley del SAP, del Sistema de Ahorro de Pensiones, habla de que nadie debe estar fuera del sistema. Las AFP tienen casi 2.9 millones registrados, pero solo 600.000 o 700.000 cotizan. ¿Por qué? Porque son los que tienen trabajo. Activo. Trabajo en términos de la formalidad que caracteriza a este país. Y lo que usted decía, o sea, el sistema está afectado por los malos salarios, los bajos salarios, y el problema económico de empleo, que cada vez se reduce. Que no tiene nuevos entonces, contribuyentes, nuevos. Entonces la novedad de nosotros es cómo incentivamos a ese sector que hoy no cotiza para atraerlo. Y por eso estamos diciendo que mejoramos la cobertura de 25 a 31. Es una cosa gradual, porque no nos vamos a dar también mentiras de que lo vamos a hacer soplando como de soplar y hacer botellas. Claro, ¿no? O sea, ese es un tema. A ver, ¿cuál es sobre esa valoración que tienen ustedes para el caso Rolando? O sea, con Roger hemos coincidido en muchas cosas, Y es más, estamos en las condiciones que estamos, Neto, porque el movimiento sindical, el movimiento social y el sector laboral está pensando de forma fragmentada. Sí, están divididos. Yo iba a decirte eso. Mira, a pesar de toda la, digamos, diferenciación que hay en los métodos, en las formas de pensamiento dentro del sector sindical, no digamos el político, ¿a qué nos lleva todo eso? Claro, y de esto sacan buena raja tanto los políticos como el mismo sistema. Nosotros nos identificamos con Roger en todo, absolutamente casi la propuesta. Ampliación de cobertura, de entra dinero fresco, bueno, en fin, todo ese tipo. Donde no coincidimos es quién tiene el control de la plata. El control de la plata, si no está una garantía. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabías, Ernesto, antes de la creación de la ley SAP, cuánto tenías de dinero? ¿El INPEP te lo hacía saber? No. Hasta este día el Estado ni siquiera los certificados de traspaso ha ejecutado. Cuando en 1996 se define la creación de la ley SAP. Tú no sabías cuánto tenía, no había nada de transparencia. Ahora, probablemente, y ahí sí estoy de acuerdo, probablemente el tema de la ley SAP te aplica una rentabilidad que yo siento que es grosera para los trabajadores, pero quieras o no, hay niveles de transparencia. Tu cuenta individual, cuánto tenemos. Ahorita, hoy por hoy, estamos llegando a los 10.000 millones de dólares que tenemos en el sistema de pensiones. Cuando nos enteramos nosotros, cuando era manejado por el Estado, cuánto era en realidad lo que teníamos la clase trabajadora ahorrado. Nunca. Entonces yo sí creo que algunas cosas hay que modificarlas sobre la creación de la ley SAP. El tema de las AFP. Nosotros con el tema de las AFP, y yo ya lo hice, aparte de hacerlo público, ya mandé un escrito directo a las administradoras de fondos de pensiones, que bajen el nivel de rentabilidad que tienen, porque es un negocio redondo, sin inversión de nada. Pero yo les estoy planteando que el 0.5 lo sacrifiquen. Yo estoy planteando que la parte patronal incremente un 2%. Y nosotros estamos planteando que el 0.5 incluso nos incluye a nosotros. Con ese 0.5 tenemos la capacidad. Fíjate, Neto, hoy por hoy se recauda el 13%. Con ese 3% adicional estaríamos garantizando que ya el Estado no te tiene con esa carta de chantaje, porque hay una cosa que hay que definirla, Neto. 15 días queda para que el Estado salvadoreño caiga en impago nuevamente. Un impago que el mes pasado nos sucedió y que después el ministro salió diciendo de que no había problema y que tenía capacidad para resolver. Viene otra vez el impago de nuevo. Un impago planificado, a mi juicio. Entonces, ¿qué significa esto? Que con ese 3% que nosotros incrementamos, estaríamos creando incluso, ya le quitas la papa caliente al Estado.
que te dice que, y tiene razón el Estado cuando dice, la carne se la llevaron las AFP y el hueso nos dejan a nosotros. La carne. Entonces, al final le quitas toda esa papa caliente al Estado. Pero mira, aquí hay un tema, y tengo acá el planteamiento que hace el gobierno a través del economista César Villalona, nuestro buen amigo César, y dice que la pensión mínima, de acuerdo a lo que ellos proponen, es que bajo esos trazos aumentaría un 45%. O sea, es muy coincidente también con lo que ustedes están planteando. No, es que coincidimos. Es que de elevar un poco la... Es que yo por eso estoy diciendo, coincidimos con Roger casi en plenitud. En lo que no coincidimos es que la plata de los trabajadores siga siendo manejada por el Estado. Esa es la parte medular que tú ves. No, así. Neto, porque resulta que la plata se funciona en los vaivenes de la economía ¿Quién salvadoreña? debe entonces, a tu criterio, porque, a ver, no sé también un poco la opinión de Roger en este aspecto? Vaya, nosotros estamos como decimos, en el huracán. Sí. El asunto es cómo mejoramos beneficios, que es lo que desde el sector laboral estamos siempre tratando de mejorar pensión. Claro. Entonces, llegar a una pensión digna con todo eso que usted dice de la economía, de la sociedad, cómo anda en crisis, ¿verdad? Si jalamos por un lado, se afecta el otro lado. Claro. Entonces, nosotros queremos hacer una propuesta sensata en el sentido de aumentar la pensión de 207 a 300. Si hablamos de 300 es el salario mínimo de este país. Entonces, de alguna manera hay una enorme coincidencia en que la economía del país, ¿verdad? De alguna manera, esas personas, si cumplen con sus 25 años de cotización y llegan a 55 o 60, se jubilarían con $300, que es su salario, ¿verdad? Que es su salario. Entonces, estarían el 100% de pensión, ¿verdad? Igual. Si ya gano más, entonces, por ende, la tasa de reemplazo va a ir reduciendo. Pero nunca, ¿verdad? Va a ser como hoy, pues, porque hoy uno puede ilusionarse, dice, tiene un montón de ahorro. Como dice Rolando, yo sé cuánto ahorro tengo, sí. Pero el problema es que mi ahorro no va a crecer automáticamente porque mi salario sigue siendo bajo. Entonces, hablamos y por la poca rentabilidad que pagan también. Hablamos de $300, son $39 mensuales, $39 por 12, con una rentabilidad de 3.74, que es como lo que está en la economía, donde hay instrumentos financieros, 3.74, es lo que hay. Entonces, al final puedo llegar a $12,000 en los 25 años. $12,000, ¿cuánto pienso vivir? Si la esperanza de vida anda a 72 o 70 años, ¿verdad? Y de repente me jubilo a los 60, métale el análisis a 10 años. Me toca una pensión sumamente mucho menor de los $300. Y eso se me va a acabar. ¿Y quién me va a ayudar en ese entonces? Ya está el Estado, que constitucionalmente está obligado a darle una vitalicia. ¿Cuál es la que le va a dar el Estado? 207.60. Pero ahí le vamos a dar 300. Ya le estamos mejorando. Y en un momento determinado, su ahorro siempre lo va a tener, porque la propuesta de nosotros es dos componentes, el componente público y el componente privado. O sea, las AFP siguen existiendo, tranquilo. El componente público tiene 3 pilares. Vamos a pagar la pensión no contributiva, o sea, estamos hablando de $50 que da el gobierno, que implican 19 millones. 19 millones que lo saca de todos nosotros. Vamos a aumentarlo a 23 millones porque queremos aumentar 6,000 personas más en ese campo. Eso lo va a pagar el INAP. O sea, lo va a pagar el fondo de pensiones, no lo va a pagar el Estado, no lo va a pagar nadie más. ¿Y el cuota de manejo del INAP, de cuánto es la que proponen el INAP, en un momento determinado, estamos hablando de aumentar 2%. O sea, se va a pagar 1%, se va a pagar el 14%. Ese 1% es aportación patronal. O sea, el trabajador queda con 6.25. Es 7.75 que sube la aportación en la propuesta de gobierno, en la propuesta de gobierno es de 9.5%. No, esa es la de nosotros, de 9. El gobierno hablaba de 13, llevarla a 13, pero siempre administrado por las AFP. Tengo acá un dato que me lo proporcionó, bueno, de hecho, dentro del informe que César, y él hablaba de que era porque el INAT solo cobrará una comisión del 9.5%, ya que no tendrán fin de lucro. Correcto. O sea, coincide también entonces con la de ustedes. O sea, no, o sea, hay que ver, ya vamos a ver, los datos es que la del gobierno bajaba de la ganancia que hoy del 17 la pasaba al 13.
13%. Entonces, nosotros hablamos del 9.5%, porque el INAP necesita gastos de funcionamiento y el otro 7% que se obtenga es para el incentivo que mencionaba para aquellos sectores que ahora no cotizan. ¿Verdad? Sectores independientes, hablamos sectores profesionales, aquí hay abogados que no cotizan, hay ingenieros que no cotizan, hay médicos que tienen sus consorcios y no cotizan. ¿Cuántos de esos profesionales? Hay servicios profesionales que se dan en las distintas instancias, empresas privadas y públicas, servicios que no están protegidos por seguridad, previsión social. Entonces, toda esa gente va a cotizar al sistema. ¿Cómo le vamos a hacer? El INAT tiene que generar campañas y tiene que generar incentivos que le permitan para incorporar, incorporar esto. Voy a hacer una pausa. No sé, Rolando, ¿quieres un poco para cerrar ese ciclo y entrar en otra fase que tiene que ver precisamente con el tema de la sostenibilidad en el tiempo? ¿Cómo lograrla? 1.23 cobran las administradoras por administrar nuestra plata. La propuesta que está haciendo el compañero es de 1 punto, o sea que la diferencia solamente son 0.23. Casi coinciden en todas las cosas. En lo que, vuelvo a decir, el eje transversal del sistema de pensiones es quien controla neto. Nosotros no tenemos confianza en que el Estado esté metiendo mano, porque de repente, mira, si es que aquí al final, ¿a quién tenés que demandar? Una administradora de fondos de pensiones te queda mal, demandemos a la administradora de fondos de pensiones. Hay que demandarla, hay que llevar los procesos a nivel nacional e internacional a fin de sentar un precedente. Cuando el Estado te falla, no encontrás a quién demandar. Entonces, y el Estado arma una fluctuación dependiendo la situación macro y microeconómica que atraviesa el país. Por lo tanto, nosotros en lo único que tenemos distancia con los compañeros y con muchas de las propuestas que hay, es quien administra. Nosotros no sentimos confianza de que el Estado salvadoreño, y no estoy hablando de un gobierno ni de un partido en particular, que el Estado salvadoreño como tal maneje la plata de los trabajadores porque depende de los vaivenes políticos y económicos de un país. Bueno, voy a hacer una primera, otra pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos del tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad en el tiempo del sistema, porque aquí puede haber un nuevo modelo, pero si no tienes todos los elementos, como bien lo decía Roger, que te dé y que te garantice un sistema alimentado, bien alimentado por nuevos aportes, difícilmente lo vas a tener. Exacto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Que no hay que reformarla, que topen a los que robaron el piso antes, eso nada más. Es importante que siempre se mantengan bien protegidos. Lo importante no es que quién los use, sino que cuál es el beneficio que le importen al derechohabiente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí, me estabas haciendo una aclaración sobre ese Correcto. tema. Sí, la idea es que la comparación está actualmente 2.2% es lo que sirve para comisión del 13%. 2.2% es el 17% de comisión, para que lo entendamos, porque a veces la gente no logra entender que 2.2% es el 17% de comisión. Ese es lo actual. El ofrecimiento de nosotros es bajar de 17 a 9.5. La del gobierno hablaba de 7.5, pero siempre administrado por las administradoras de fondos de pensión. Nosotros, ahí hay una diferencia sustancial con la del gobierno, en el sentido que nosotros manejamos los fondos, no vamos a depender en nada del presupuesto, no vamos a depender en nada del Fondo de Obligaciones Provisionales, porque eso se suprime al llegar al... A ver, entonces, Rolando, si esta es digamos, la coincidencia entre la propuesta que hace este movimiento popular, coincidente con la del gobierno, incluso voy a sumar un poco una declaración que hiciera el gobierno donde dice ellos no van a tocar dinero de pensiones porque la autónoma en este caso gestionaría los fondos. Sí, vuelvo a repetir, yo creo que sí, y por eso estábamos hablando aquí en el Inter de que nos identificamos bastante en esto. Neto, el tema de pensiones es un tema
multifactorial que debe analizarse de todos los ángulos. O sea, vamos a ver. O sea, cuando tú planteas, yo quiero esto, tenés que definir en el futuro una parte esencial que tú planteaste antes de que nos fuéramos al receso, y es la sostenibilidad, cómo se va a mantener. O sea, ¿cómo lo vas a mantener? Tú de repente podés hacer ajustes de carácter financiero y luego lo planteas de forma... Nosotros cuando planteamos el incremento de 3 puntos, que estamos hablando 2 para la parte patronal, 0.5 las administradoras de fondos de pensiones y 0.5 a la clase trabajadora, estamos hablando de 3 puntos que eso te ronda cerca de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares te sirven en alguna medida, 250 millones de dólares, para resolver el tema de que el gobierno tanto se ha quejado que dice, aquí nos dejaron a los pensionados y nada más es una resta presupuestaria de que el gobierno tiene, tú te traes todo ese segmento. Pero también la novedad que nosotros planteamos es que ese 0.5, que estamos hablando cerca de 50 millones de dólares que recaudaría, estamos planteando que eso sirva para la conformación en el mismo sistema de pensiones, el seguro de desempleo en El Salvador. Y te voy a dar un dato. De las personas económicamente activas, solo el 23% de las personas económicamente activas tienen un sueño llamado pensión. ¿Y por qué digo un sueño llamado pensión? Porque de ese 23% que tienen un empleo hoy por hoy, que cotizan a las diferentes instituciones a fin de que en el futuro van a tener un retiro llamado pensión, de ese 23%, apenas el 40% llega a la construcción de ese sueño realidad llamada pensión. En el camino se nos va quedando cerca del 60%, producto de la inestabilidad laboral que existe en El Salvador. O sea, tú, y cabal lo acaba de definir Roger, la cantidad que tiene el sistema de ahorro de pensiones ahorita es grandísimo, pero activo es cerca del 40% de la totalidad. ¿Qué significa? El 60% de la gente, tú en buen salvadoreño tú tienes un empleo, estás cotizando para la construcción de un sueño llamado pensión en El Salvador. El día de mañana no tenés trabajo en El Salvador, no tenés trabajo. Entonces resulta de que al contrario, en vez de ampliación de cobertura y de ingresar dinero fresco, restás ese dinero. ¿Qué significa cuando nosotros planteamos el 0.5 para la conformación en este mismo sistema de pensiones, el seguro de desempleo en El Salvador? Nosotros tenemos una experiencia, Neto, y estamos en algunas comunicaciones con algunos congresistas y senadores de los Estados Unidos, porque estamos intercambiando algunos puntos de vista. Y uno de los temas que yo planteé allá en Washington fue, mire, ¿y por qué el seguro de desempleo en Estados Unidos casi que es vitalicio para su gente? Cuando eso en alguna medida puede generar condiciones que mucha gente que está ahí no trabaja precisamente por ese seguro de desempleo. Entonces nosotros planteamos en El Salvador, esta es la gran oportunidad, que en el mismo sistema de pensiones se conforme el seguro de desempleo. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Por 6 meses, con el 70%. Todo esto ya hicimos estudios de impacto financiero, de ese 0.5%. ¿Por qué? Porque con 6 meses que esta persona quede sin empleo, tiene que rebuscarse en buen salvadoreño para conseguir una nueva oportunidad. En El Salvador tenemos un sistema pírrico de pensiones y crisis de pensiones debido a la enorme inestabilidad laboral que existe. Y vuelvo a repetir, de las personas económicamente activas, el 23% es el único que tiene un sueño llamado pensión. Pero de ese 23, Neto, los estudios nos indican ahorita de que solo el 40% llega a la conformación de esa pensión. El resto se nos queda en el camino. Y te pongo el ejemplo de las alcaldías, lo que sucede. En las alcaldías cada 3 años que se elige nuevo gobierno, estamos en una situación bien difícil de inestabilidad laboral, a pesar de haber conformado una ley de la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque resulta que los políticos, el que gana, llega, no puede ampliar el presupuesto y significa que hay que despedir trabajadores para meter los de su partido político. Eso cada 3 años lo vivimos. Claro. Entonces nosotros estamos planteando la conformación del seguro de desempleo en El Salvador. En términos generales, la propuesta que tienen los compañeros, como la propuesta de la ICP, porque nos hemos estado confundiendo, ISP significa Internacional de Servicios Públicos, y la ICP es la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones. Entonces,
esa propuesta que tiene la ICP tiene algún nivel de estudio documentado, sustentado, sostenible. Vuelvo a decir, no estoy 100%. A eso es más, Neto, te desligas completamente o no completamente de lo que sería esa propuesta, entonces. Todo el aspecto factorial de impacto, Pero de estudio, de análisis, de respaldo económico está diseñado por muy buenos técnicos. Bajan cierta, digamos, porcentaje de la administración que tienen las AFP. Sí, pero es mentira y es demagoga. ¿Sabes por qué? Porque dicen ellos que al final, imagínate cómo plantean, dice, el 28%, esta es la propuesta de la ICP, el 28% dice, lo vamos a eliminar. ¿El 28% de qué? Cuando tú te vas a los números reales, sale de que cerca del 0.22 es lo que están queriendo sacrificar. Nosotros estamos planteando no nada de 0.22, 0.5. Neto, si esto es como que te den, tomá, aquí está la plata, esta gran cantidad de millones, administrarla. Y no solo eso, porque también hay que hacer una corrección. De ese 2% que estamos planteando de administración, una parte va a rentabilidad de las administradoras y la otra parte va a la conformación del seguro que se tiene ahí. No es que se tire al cajón completo de rentabilidad. Otro aspecto sumado a eso, Rolando y también Roger, que plantea la iniciativa ciudadana de pensiones, por la reforma de pensiones, es el tema de la pensión vitalicia también. Terminas tú con, con tu dinero, entras a un sistema de garantía vitalicia. Claro. Y cualquiera lo ve hasta cierto punto. Y no solo eso, te plantean cosas interesantes, como por ejemplo... pero a eso voy, te lo plantea como algo interesante. Claro, claro. No, es que hay muchas cosas. Yo sí creo que hay que hacer algo... ¿Y en el caso de ustedes, Roger, lo plantea esta propuesta? O sea, nosotros tenemos la tesis de que en un momento determinado el Estado sigue cubriendo cosas donde no tiene cotizaciones. ¿Ya? O sea, la pensión mínima vitalicia. Cuando se le acabe el ahorro, ¿a dónde acude? Ya está el Estado, entonces la AFP se zafa y le tira el paquete al Estado, que somos todos nosotros. Con esa propuesta ¿verdad? No. Con esa propuesta no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en un momento determinado nosotros lo que estamos garantizándole es pensión a partir de sus cotizaciones, no del presupuesto, ni del fondo, sino que de sus cotizaciones nosotros vamos a pagar las pensiones. Entonces, actuales. ¿cuál es la mejor a criterio? Quiero verlo a ver en el caso tuyo. Técnicamente, yo participé en 3 reuniones de todos los sectores que convocaron, incluso ahí estuvo FUSADES. Y técnicamente, la que goza con mayor respaldo de sostenibilidad sobre aspectos de estudios macro y microeconómicos financieros es esa propuesta, Neto, en el marco de la sostenibilidad financiera. Ahora, que hay que hacerle ajustes, yo te pongo ese ejemplo. Las AFP quieren seguir administrando los fondos de pensiones y no quieren sacrificar sus ganancias. Totalmente incorrecto. Tiene que plantearse que deben de bajar su rentabilidad. Hay otro tema elemental. La parte patronal tiene que sacrificarse. Por aquí tiene la parte patronal 2 grandes opciones. O se sacrifican un poco más para que construyamos ese 3% adicional y le quitemos esa papa caliente al Estado, o todo el tiempo el Estado salvadoreño va a estar chantajeando con la plata de los trabajadores. Y te pongo un tan solo ejemplo con lo que está diciendo Roger ahorita. Es que si tuviéramos un Estado fuerte al estilo europeo, donde se garantiza un verdadero Estado de Derecho, yo sería la primera persona abanderando esa lucha, que el Estado administre. Pero te voy a poner un ejemplo. No sé si han ido a platicar ustedes con los compañeros del IFA, que están regidos ahorita por el tema del Estado. Anda bien las condiciones que está el Estado salvadoreño ahorita dándole respuesta a esa gente, esperando fluctuación económica dependiendo del tema fiscal en El Salvador para tener que darles eso. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace esa pobre gente? Esa pobre gente lo que tiene que hacer es solo esperar. ¿A quién va a demandar? Hay una propuesta del Partido Gana, por cierto, ya vamos a hablar del Partido Gana contigo, que habla sobre la incorporación también de estos... es decir, aquí no se puede establecer un nuevo sistema de pensiones si no pensamos también en el tema del IDFA. Claro. Entonces, claro. Realmente ahí hay algo que me gustaría ver qué piensan ustedes al respecto, porque... Vaya, yo... Voy a hacer la pausa y regresamos correcto, para ampliarnos correcto. y no interrumpirlos. Correcto. Y así tenemos tiempo para ampliarnos en este tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Amber, el partido Gana hizo desde luego énfasis en una reciente presentación también de una propuesta en la que hablaba sobre el tema del ITFA, que también dentro de ese universo de solución que se le debe dar al sistema de pensiones en el país, no puede estar exento, o es decir, ignorado en la misma, ¿no? Vaya, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Al parar la deuda, que ya no más al Fondo de Obligaciones Previsionales, desaparecen los certificados de inversión previsional y paramos el endeudamiento. ¿Cuál es la salida? 50 años hasta que pague la deuda de lo que hoy debe, más de 5.000 millones. Ahí estamos, ¿verdad? También con pagar nosotros el INAP, los 100.000 pensionados que hay, los nuevos pensionados, la pensión no contributiva y dar los incentivos al sector que hoy no está cotizando, liberamos al gobierno, al Estado, de fondos. La pensión no contributiva hay 19 millones que el Estado tiene que pagar. Lo liberamos de eso. Al no seguir pagando, endeudándose, ¿verdad? Estamos hablando de que con esos ahorros puede pagarse lo del IFE, mientras se le busca otra salida. Porque nosotros, como trabajadores, siempre nos preocupan que los sistemas colapsen, porque al final alguien va a ser afectado negativamente. Entonces el IFE sigue siendo un laboratorio para ver cómo, porque ¿por qué lo dejaron afuera si era tan fabuloso? Pues no lo tocaron, porque la casta de los militares tiene su peso específico. Claro. Lo dejaron afuera en el 1996, no lo quisieron tocar y hoy son los efectos. Entonces hay que ver que esos errores cometidos, esas malas decisiones, hoy nos están afectando. Pero una salida es los ahorros que puede tener el Estado a partir de generar este sistema mixto que estamos ofreciendo. Y voy a la parte que usted decía de la sostenibilidad. Sí. Por decir algo, nosotros hablamos de cotizaciones, o sea, los 10.000 cotizantes que hoy tiene el INPEP y el Seguro Social, que son 10.000 que van a ir en disminución todavía más, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo del 2018 al 2030. Pasan al INAP. Ahí tenemos 12 millones, más o menos. Los cotizantes, que estamos hablando que es alrededor de los que están entre igual o menos de $600, pasan al INAP. Eso estamos hablando de 433 millones. Eso da en materia de ingresos 447 millones. Estamos hablando de números del 2015, o sea, sobre la base de datos de Hacienda y del BID, ¿verdad? O sea, aquí estamos con una proyección todavía muy subestimada. 788 millones serían los ingresos. ¿Y los egresos? ¿Dónde estarían los egresos? Pagar a los del decreto legislativo 100 porque son derechos adquiridos, aunque Rolando estaba leyendo que no está de acuerdo en los derechos adquiridos, pero en un momento determinado son gente que ya tiene una pensión y hay que pagar. Claro. Pero nosotros derogamos el decreto 100, ya no más decreto 100, ¿verdad? Solo porque claro. Se está llevando en mucho. Solo entonces, claro, Roger. Solo para después decreto 100, ahí hay 194 millones. Con la pensión mínima, porque al final se les acabe el ahorro y regresan al sistema público. Entonces, ahí hay 17 millones. Con la pensión de los 100.000 pensionados que hoy hay, son 400 millones. La pensión básica universal, que es la no contributiva, son 23 millones. Los gastos administrativos, 12 millones. Salen 696 millones. Entonces, hay un superávit de 91.8 millones en el 2018. Entonces, al final, nosotros entramos no con los pies hinchados, entramos con solvencia. ¿Verdad? Solvencia financiera para sostener los gastos, ¿verdad?, de aquí al 2030. Hacemos acotaciones de que el 2024, tal como es el parámetro, porque hay que entender que dentro de las medidas paramétricas son 3. ¿Verdad? Los actuarios la tienen bien claro. La edad, la cotización y el tiempo de servicio. El tiempo de servicio subió con la reforma de 15 años a 25. La cotización subió, ¿verdad?, de 2%, 3% que estaba a
13%. Y la edad, ¿verdad?, se mantuvo. Entonces, como que la edad es uno de los mayores rechazos que la población tiene a aumentar la edad, ¿verdad? Entonces, al final nosotros coincidimos en todas las propuestas que hay que aumentar la cotización, ¿verdad? Entonces, nosotros aumentamos la cotización a 14%, pero ¿quién es el que va a aumentar el 1%? El sector empleador, ¿verdad? A ver, Rolando. No, primero dejar claro, Roger dice de que yo estoy en contra de los... Algo dijiste a Enrique Anaya, no sé si... Sí, lo que pasa es que hay una cosa, el decreto 100 contempla que ahí hay pensiones de 4.000, de 5.000, de 5.500 dólares. Entonces no es justo que mientras esa persona que tiene una pensión de 5.000 dólares, que a lo mejor fue debido a sus últimos cargos públicos que tuvo, que ganó enormes cantidades de dinero, que aparte de eso su nivel cultural, educativo es mucho más elevado, y eso significa de que su núcleo familiar pueden ser 2, 3 personas las que tiene. No podemos estar premiando a esta gente y castigando a una humilde señora que trabaja en una maquila y que tiene un salario de hambre en este momento y que además va a tener una pensión indigna y que tiene que mantener 4 niños o 5 niños. Entonces acá la verdad es que debemos de actuar en el marco de la justicia. Y mi planteamiento fue que los derechos de las minorías no pueden estar por encima de las mayorías. O sea, refiriéndome a este segmento poblacional que son los que tienen salarios como muy mínimos. Yo, Neto, por principio de ser un dirigente sindical, no debo ni puedo descalificar una propuesta que venga de sectores como nuestro compañero que está acá, dirigente de Sitinpep. No debo hacerlo, porque mientras nosotros descartamos y descalificamos planteamientos acá, hay otros que sacan lucro de esta segmentación y fragmentación de una autocrítica que nos debemos a nosotros como movimiento sindical, porque lo ideal debería de ser que todos los que tenemos ideas, propuestas, elaboraciones, diseños sobre esto del tema de pensiones, deberíamos de hacer un encuentro del movimiento sindical y plantear una sola propuesta. Probablemente tengamos diferencias, que eso es normal en una cultura y sociedad democrática que puede existir. Deberíamos de hacerlo, porque el tema fundamental y la esencia es que mi tesis de no tener confianza en el Estado, porque tenemos un Estado sumamente débil. Neto, no hay que, vamos a ver, la construcción de una hipótesis es que en el tiempo la vas a demostrar, o con la práctica, ya está demostrada. La ley SAP es creada y tal como lo describe el compañero, queda exonerado el IFA y queda siendo manejado por el Estado. ¿Y qué tenemos ahorita? Quebrado totalmente el IFA. Si hasta los activos fijos han estado vendiendo a mitad de precio, según dicen, por tal de fluctuar. Entonces, mi teoría de que no es confiable un Estado, porque tenemos un Estado vulnerable. Fíjate que la cultura que tenemos nosotros tenemos intercambio de culturas con uno de los sindicatos más poderosos de Noruega. Y en Noruega me decían, la retención legal de la clase trabajadora anda como por el 35%, Neto. La retención legal, completa. Cotización. 35 del salario. La cotización. Entonces al final había un debate, y el debate, ¿sabes cuál era en Noruega? De que la clase trabajadora pedía de que si es posible se le podría ampliar un poquito más la retención a él. Porque está garantizada que lo que a ti te descuenten ahora como una persona activa laboral, en el futuro, cuando tú te pensiones, esa plata más la tasa de interés bonancible va a ser reflejada en el momento de tu vejez que tú lo necesitas. Sí. Por Dios, pero con este Estado salvadoreño, que ahorita lo que tenemos, 4.500 millones de dólares ahí, que solo están en papeles, y que si tú vas a Hacienda no hay plata, sino que ahí lo que tienen son papeles, yo no puedo confiar en un Estado como el Estado salvadoreño. Y dejo claro, no solamente me refiero al gobierno actual, que el gobierno actual ha seguido la misma letra, el guión, el punto de los gobiernos anteriores en el tema de pensiones. Me refiero al Estado como tal. Tenemos un Estado sumamente vulnerable, débil, frágil. No es como culturas y como estados fuertes que te garantizan. Si el día de mañana parte de tu plata se te diluyó, el Estado es responsable no solo de pagarte esto, con una demanda que tú interpongas puedes
recuperar lo que se te ha perdido, más indemnizar por los daños ocasionados. Este Estado salvadoreño, por Dios, es un Estado vulnerable. Creí que por la coincidencia en el planteamiento, y sobre todo porque voy a aprovechar, hacer un paréntesis sobre tu acercamiento con el partido Gana. Entiendo que estás por tomar una decisión si correr o no por una candidatura a diputado. ¿Ah? No, primero el tema de la propuesta de pensiones que Gana ha hecho. Yo creo que Gana salió al encuentro de hacer una propuesta, pero creo que fue muy poco pensada, muy poco analizada. Creo que más bien fue, miren, está en la palestra pública, hay un debate ahorita de pensiones y hagamos una propuesta. Creo que fue una propuesta no pensada, no analizada técnicamente, y creo que más bien es un insumo que a lo mejor ahí se puede tomar para de todas las propuestas. Número 2, en relación a la pregunta que tú me haces, está de la siguiente manera, Neto. El diputado Gallegos me hizo una solicitud expresa de que lo acompañe en el proceso de las elecciones que vienen y que yo incorpore al mundo político partidario y que acepte una candidatura a una diputación propietaria por el departamento de San Salvador. Esa es una propuesta que yo, a título personal, se le agradezco al diputado Gallego y creo que muestra como un poco distancia de los otros partidos políticos porque abre la puerta a foráneos que incluso no piensen de la misma forma que él piensa. Te pongo un tan solo ejemplo. Él tiene un planteamiento sobre el tema de delincuencia en El Salvador, que su mayor eje es la represión. Yo no comparto eso, sino que planteo una política mucho más integral, que la represión sea la última etapa de todo un proceso de reinserción. Sin embargo, a pesar de que estemos distantes, también yo soy de la opinión que en el tema de las comunidades deben de garantizar las necesidades básicas a las comunidades del Estado salvadoreño y que después el que delinque en una comunidad ya cubriéndole todas sus necesidades básicas, entonces que aplique el aparato de represión. A pesar de esta distancia que tenemos de enfoque sobre esos temas, a pesar que él ha sido toda su vida en el mundo partidario y mi vida ha sido en el mundo sindical y que he tenido que enfrentar poderes reales como fácticos, enfrentándome por la defensa de la clase trabajadora, él me invita. Yo creo que este aspecto es muy importante recalcarlo, agradecerle en primer lugar y en segundo lugar reconocer que abre las puertas, distinto a lo que otros partidos hacen. Eso probablemente va a decir mucho del diputado Gallego y probablemente sea uno de los diputados más votados en estas elecciones. Pero esa es una invitación auténtica y genuina que ha hecho. No has aceptado la oferta de ser precandidato del Primero, Neto, porque mi proyecto personal o aspiración personal está por debajo de la prioridad de la lucha de los trabajadores. Y lo otro, yo no quiero ser un general sin ejército. Yo puedo decir sí o puedo decir no, pero quienes me acompañan en este proceso tengo que hablarlo. A partir de ese ofrecimiento ha habido un debate al interior de nuestra organización, un debate muy fuerte, muy profundo, que conviene o que no conviene. Y te puedo garantizar que hay muchos compañeros diciendo, mira, Rolando, tú has estado al frente de nosotros en la lucha sindical y probablemente si te lanzas al mundo político puedes abrir puertas para que el sector laboral esté representado en la Asamblea Legislativa. Pero hubo un acto anteriormente en la que habían muchas personas que entendería yo pertenecen a tu movimiento sindical y que de alguna manera pues te daban el apoyo, ¿no? O siempre te dan el apoyo. No entiendo un poco porque fue un evento en el que él llegó invitado y ahí te ofreció la precandidatura. Sí, lo que pasa es que nosotros desde hace tiempo identificamos que para enfrentar la lucha organizada debemos de tener algunos segmentos adheridos a la lucha sindical. Exacto. Y partiendo de eso, nosotros tenemos un trabajo con comunidades a través de un movimiento comunitario. Tenemos con el comercio informal y teníamos un encuentro con ellos sobre otros temas. Eran de trabajadores y comerciantes ahí fue donde llegó, invitamos al diputado Gallegos, ahí me hizo el ofrecimiento. Sin embargo, estamos analizando y quiero decirte acá, con esta enorme teleaudiencia que tú tienes, de que el día de mañana yo voy a anunciar en el Hotel Alameda a las 9 de la mañana cuál es la decisión tomada, no solo sobre mi persona, sino la conclusión que han llegado todos estos sectores de apoyarme o no apoyarme a esta decisión. Mañana 9 de la mañana. Mañana 9 de la mañana en el Hotel Alameda. Miércoles 9 de la mañana. Yo he invitado a unos compañeros, algunos amigos que quieran llegar y bueno, me han dicho de que sí van a estar presentes ahí, así que mañana a las 9 de la mañana anuncio cuál es la decisión sobre ese tema. Bueno, eso era lo que quería aprovechar también, comentar a ti. Vamos a la pausa, la última. Cuando regresemos, comentarios de nuestro público
y también las reflexiones finales sobre las dos propuestas o las dos visiones que ustedes tienen frente al tema de qué hacer con las pensiones, y más aún cuando el estatus de debate actualmente está prácticamente fuera de la mesa. Vamos a la pausa, no me cambien. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, en una percepción casi concluyente, a partir de la exposición que ustedes han hecho, es que la mayoría de las propuestas que están sobre la mesa de discusión, pero que no están siendo atendidas en el debate actualmente, no tienen, hasta cierto punto, tienen mucha coincidencia. Tienen mucha coincidencia. Claro, claro. Lo que hay que hacer es afinar un poco aspectos que tienen que ver quién administrará estos fondos, ¿verdad? Hasta qué punto van a tener que ser reformados para que estos generen la rentabilidad pertinente y cuánto debe de ser el aporte. O sea, aquí está clara la situación, cómo se maneja. Correcto. Yo las conclusiones que podría, o las reflexiones que tengo es que nuestra propuesta, al menos del análisis que le hemos hecho, ¿verdad?, hasta este momento está tratando de resolver el problema de incertidumbre que tiene la población, ya sea porque no cotiza, entonces no se siente parte del sistema, y los que cotizan se sienten en la incertidumbre de si va a haber o no pensión para ellos. El ofrecimiento actual es que uno está ahorrando y dependiendo de su ahorro, ¿verdad?, así va a ser su monto de pensión. Si ese ahorro se va a terminar en un X periodo. ¿Y quién por esa persona? Entonces, la tesis es que constitucionalmente el Estado debe pagar. El problema es que el Estado no ha estado recibiendo ninguna pensión, ninguna cotización. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde tela si no hay araña? Entonces, ahí está el problema. Entonces, nosotros tenemos los dos elementos. Uno, nuestra propuesta recoge la esfera de los intereses, aun cuando haya ciertas divergencias entre nosotros, de los trabajadores. O sea, nosotros lo que queremos es una pensión que se garantice, una pensión, y que nadie vaya a usufructuar o a hacer mal uso de los fondos de pensión. Son estrictamente para pagar nuestra previsión social. Y dos, el elemento de la seguridad. O sea, nosotros queremos que esos intereses se recojan. ¿Por qué razón? Porque nosotros, todos vamos para viejos. Y tarde o temprano, fíjense que ahorita el bono de educación que se recogió en la reforma, que como había muchos jóvenes, entonces por eso es que se dijo de menores de 36 pasan obligados allá. ¿Por qué? Un menor de 36, ¿verdad?, está por cumplir sus 60 años o sus 55, o sea, ha pasado 25 años cotizando sin ningún beneficio, sin ningún beneficio, ¿verdad? Entonces al final, pero todos esos jóvenes tarde o temprano van a ser viejos, y si no tienen derecho a pensión, porque según el análisis es que la cobertura es mínima y no hay garantía de una pensión vitalicia, entonces ese montón de personas ya en la tercera edad, ¿quién va a cargar? De suerte nosotros ya estamos muertos, pero en un momento determinado esas personas, ¿quién los va a socorrer? Claro. Entonces nuestra propuesta pretendería recoger esos elementos. A ver, también cierra las puertas a que este fondo de pensiones pueda invertirse en el exterior, que también ha sido otro punto también de mucha polémica en el pasado. Correcto. Nuestra propuesta es que no es viable. ¿Por qué? Pero la pregunta es cómo volver rentable, volver la rentabilidad de los fondos. Es que estamos hablando de que ¿por qué voy a hacer más fuerte a Francia? ¿O por qué voy a hacer más fuerte a los Estados Unidos si nuestro país está en una pobreza enorme? No, los fondos deben invertidos acá. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Plata. O sea, necesitamos plata, ahí están los fondos, como dicen. Ahora, usémoslo bien. Son 4.500 millones que están ahí, creo, disponibles. Todavía están disponibles. 4.000 en papeles, sí, 4.000 en papeles que si tú vas donde el Estado y le dices, en papeles son 10.000. Sí. No, desde el fondo son de 6.000. Sí, lo que pasa es que los certificados de inversión son uno. Pero mira, Neto, yo quiero concluir con lo siguiente. Número uno, debemos de construir, y este es el momento oportuno para construir un sistema de pensiones
que sea justo y digno para nuestra clase trabajadora. Y eso es, en primer lugar, el eje transversal de todo. Acá no nos debemos de casar con mi propuesta, con la de él ni con la del otro, sino construir un sistema de pensiones justo y digno para el retiro de nuestra clase trabajadora, número 1. Número 2, llamado directamente a los diputados, porque tú en esa Asamblea Legislativa, si tú vas con pasas tu noticiero a la 1 de la tarde, escuchas discursos de unos diputados diciendo una cosa, y a las 5 de la tarde, que es la plenaria, están votando de forma distinta a lo que te han dicho a ti en el noticiero de la 1 de la tarde. Entonces, pedirles a los diputados de que no pierdan de vista que sus cargos son eminentemente temporales y que solamente duran 3 años, y que el día de mañana van a estar como clase trabajadora y no como diputados, que tienen la oportunidad de garantizarse ellos mismos la construcción de un futuro justo y digno para toda la clase trabajadora. Y número 2, aquel diputado de que hoy por hoy, en esta coyuntura, de votos negativos para seguir saqueando la plata de los trabajadores y dársela al Estado, la clase trabajadora estamos sumamente vigilantes y también pueden pagar costos políticos en estas elecciones que vienen. Por lo tanto, yo sí les pido de que demos un debate, no hay que hacer todo a la carrera, no se valen madrugones, no se valen llegadas de capres ahí como históricamente se han manejado con los maletines y persuaden de forma distinta para votar o hacerlo votar. Entonces, yo sí les pido de que por favor construyamos en esta oportunidad un debate serio, formal, técnico, que garantice un retiro justo y digno para nuestra clase trabajadora. A ver, ¿cuál va a ser el planteamiento, así para resumirlo en concreto, que van a llevar ustedes ahora a la Comisión de Hacienda? Vaya, el planteamiento es que estamos tratando de darle respuesta a los problemas que tiene el sistema. Ampliación de cobertura, mejoramiento de la pensión y sostenibilidad. Entonces vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles en el tiempo para eso. Y aquí le pido yo a Rolando, que como tiene mayores relaciones con Gana, porque Gana le hemos hecho una propuesta, le hemos hecho una petición. Ya me está vinculando. O sea, que nos ayude, que sea puente. Yo solamente le pregunté si era cierto, pero... No, pero él le puede llamar a cualquiera de Gana. Tus relaciones políticas que son normales, ¿no? Y que es sano, eso no se le descarta. Partamos de eso. Como yo puedo tener relaciones importantes con el FMLN. Y sabiendo de lo que viene el día de mañana a las 9 de la mañana y qué va a hacer. Porque los 12 diputados, no me recuerdo si son 12 o 11, son importantes porque con 43 se va la reforma. Sí, con 43. Con 43. Entonces, 31 del frente. ¿Verdad? ¿Cuáles son los otros para llegar a 43? No, pero esa es una reforma, esa es una reforma. No, pues sí, o sea... ¿Y la ley? O sea, no, es que en el momento de la ley se puede reformar totalmente, o sea, derogar la SAP y crear un nuevo pura reforma de otra ley, ¿verdad? O hacerle reformas a la distinta ley SAP a modo de nutrirla con la tesis que nosotros tenemos. Y siempre con 43 votos. 43 votos, cabal. 43. O sea, es como una ley común y corriente, no necesita más. El punto es que la discusión, como bien dice Rolando, no sabemos si es incertidumbre, es porque todavía falta debate o porque ya hay posiciones bien afincadas y no quiere cederse. Pues. Entonces el llamado es que la metodología que hay que aplicar para estudiar todo ese montón de propuestas debe ser lo más transparente. Ustedes no apoyan el movimiento de la ISP. La ISP la rechazamos porque es más de lo mismo. Es la ISP, porque la administración de cuentas individuales no favorece. Pero el 90% coinciden. Pero es coincidente. Es el tema también, donde no coinciden es quien administra. El propósito de haberlos traído a ustedes este día y compartir era precisamente medir un poco los contenidos comparativos que tienen. De hecho, aquí los tengo. Correcto. Gracias a la facilidad del factor comparativo. Correcto. Y son bastante similares. Sí. Lo importante es que detrás de todo esto se ponga a prueba el grado de intencionalidad sano, como tú lo decías, y no politiquero para poder, mucho menos usurero, para que de aquí salga algo bueno para todos nosotros los trabajadores. Digo nosotros porque somos los que vamos buscando alcanzar ese nivel de pensión. Así es que, Roger Gutiérrez, gracias por haberme acompañado. Gracias también a ti, Rolando Castro. Vamos a estar muy a la expectativa mañana a las 9 de la mañana para ver qué decisión tomas para saber si corres o no por una precandidatura dentro de las diputaciones de Arena, del partido Gana. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Neto. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.